Yo quiero compartir con ustedes esta mañana algunas circunstancias que hacen que veamos la necesidad de que tenemos, como acabamos de cantar, que cambiar nuestra vida. Y ustedes saben que el Señor cambia nuestras vidas, pero a veces tenemos que hacer nuestro esfuerzo y nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y quiero hablarles hoy de un término que significa desaprender. Desaprender es aprender distinto. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, yo a veces acompaño y a veces hago algunas compras. Trato de ir siempre al mismo supermercado porque sé dónde están las cosas. Y cuando las cambian de lugar, me complica. Porque uno sabe el recorrido que va a hacer, y por lo menos en mi caso, y sé que el de muchos muchachos acá también, lo que más queremos cuando entramos al supermercado, ¿qué es? Salir rápido, cosa que las mujeres tienen otra visión totalmente distinta. Y cuando vemos que el recorrido que hacemos no han cambiado los productos del lugar, nos hace perder, nos perdemos. Lo mismo que me pasa cuando voy a un supermercado que no conozco y uno empieza a mirar los carteles, dónde están. Nos da cierta inseguridad porque vamos siempre al mismo lugar porque sabemos dónde están las cosas. Y eso es un ámbito de comodidad que nos hace bien. Saben ustedes que los dispositivos electrónicos se actualizan y a veces cuando un programa de computación cambia, y ahora se configuraron distintas las bandejas de mails o Facebook que usa todo el mundo, cambió la forma de manejarse y ahora estamos acostumbrados a manejarnos siempre igual. Hay gente que se compra otro celular y es como que, ¿cómo hacemos ahora? Y no siempre es fácil acostumbrarnos a un nuevo orden, nos entra como una especie de nostalgia de que antes estábamos seguros de cómo se hacían las cosas. La conversión es un cambio extraordinario en la vida. Abrirle la puerta del corazón al Señor nos cambia profundamente en la mente, en la forma de pensar, en el corazón, en la forma de sentir, en nuestro espíritu, en la forma de creer. Y empiezan a cambiar nuestras escalas de valores y nos damos cuenta realmente las cosas que están mal y las cosas que ahora entendemos que están bien. Y la Biblia habla de este proceso en 2 Corintios 5:17 que dice, si alguno está en Cristo ahora, es como una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sin embargo, el término desaprender significa justamente esto, tratar de incorporar algunas cosas nuevas en nuestra mente, pero no solamente en el nivel de poder entenderlas, sino en el nivel de poder llevarlas a la práctica, porque a veces nuestra manera normal y consecuente de hacer las cosas nos lleva a ser costumbristas y habituales en la manera en que las hacemos. Miren, Alvin Toffler dijo una frase muy interesante, dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Nuestra mente a veces nos impide desechar algunos conocimientos o darle lugar a algunos conocimientos nuevos, porque la mitad de nuestro aprendizaje consiste en aprender. Y la otra mitad consiste en desaprender, que es una cuestión mucho más difícil. ¿Me estoy explicando bien? Los postulados o las creencias mentales que a veces se arraigan en nosotros, a tal punto que son conceptos que quedan incrustados en la mente y generan que nosotros actuemos siempre de la misma manera, hace que eduquemos a nuestros hijos de alguna forma, que de alguna forma manejemos los hábitos de nuestra vida todos los días, en forma cotidiana, la manera en que amamos, la manera en que demostramos nuestros sentimientos, la manera en que compramos, la manera en que vendemos, la manera en que festejamos, la manera en que descansamos. Todo tiene que ver con algunas creencias o algunos comportamientos adquiridos que no siempre son fáciles de cambiar. Miren, es más fácil sacar de la mente, es más difícil sacar de la mente los viejos pensamientos que poner nuevos pensamientos en la mente. Y nos aferramos a nuestro ámbito de seguridad.
y de confort, y a lo que creemos que nos hace sentir cómodo, porque siempre nos parece un riesgo tener que cambiar algunas cosas en la vida. Y ustedes saben, y tenemos que ser sinceros, que estas cosas se van acentuando con la edad. Cuando tenemos más edad, es más difícil que una persona pueda cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de entender la vida. En cuestiones más técnicas, ustedes saben de que a veces cada vez necesitamos más en esta sociedad adquirir otro idioma, y los que mejores adquieren otro idioma son los más pequeñitos. Los chiquitos pueden hablar muchísimo más, 2 idiomas y ser bilingües y adquirir otro caudal de conocimientos mucho, mucho más fácil que las personas grandes. Por eso en nuestras casas a veces hay conflictos generacionales. Y no siempre está claro quién tiene razón. En realidad cada uno piensa que tiene razón. En las empresas hay conflictos generacionales. Cuando algunos empleados o gerencias que están al frente de gente más joven entra a mover un poco los cimientos de gente que ha hecho por muchos años las cosas siempre igual. Yo quiero decirles que el crecimiento espiritual también tiene mucho que ver con desaprender. Consiste en aprender lo que no sabemos y muchas veces también en desaprender muchas cosas que sí sabemos. Hemos, en esta iglesia, nosotros muchas veces cambiado las formas porque entendemos que la sociedad cambia, nos comunicamos distinto, nos vestimos distinto, hacemos las cosas distintos. Y damos gracias al Señor que no tenemos muchos traumas ni conflictos para cambiar algunas formas acá. Y lo vamos a seguir haciendo, aunque alguna gente a veces dice, ¿por qué? ¿Por qué se cambió? Como que Dios está de acuerdo con nuestras formas. Dios está de acuerdo con su palabra y con su voluntad y no tiene por qué estar de acuerdo con nosotros. En todo caso, nosotros tenemos que estar de acuerdo con Él y también con la sociedad y con el ámbito y con el momento de la vida que vivimos. Quiero ser breve en esta mañana. Quiero contarles que Jesús tuvo uno de sus sermones más famosos, más significativos, que fue el Sermón del Monte, y allí habló demasiado acerca de lo que significa el cambio de conducta y desaprender. Miren, en capítulo 5 de Mateo dice, no piensen ustedes, dice Jesús, que yo he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino que he venido para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota, ni una tilde, ni un acento de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, permítanme decirle, así haga de ejemplo, así sea modelo, a veces hasta sus propios hijos, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Miren, Jesús estaba frente a muchas personas y algunas de ellos eran escribas, maestros e intérpretes de la ley, y los fariseos, los líderes de la cultura religiosa judía en ese momento. Y cuando Jesús tenía que enfrentar, confrontar y decir las cosas, las decía. Su carácter era un carácter de amor, compasivo y llegaba al corazón de toda la gente. Pero la verdad era la verdad y siempre estaba en sus labios. Y las enseñanzas de Jesús andan por este camino de lo que venimos hablando, de que el Señor quiere cambiar la mente y el sentir de la gente para que obedezcan de una manera mucho más profunda que lo que a veces dice la cultura, la tradición y aún la letra de la misma ley. Y el estándar que pone es muy alto, por lo menos para la gente de la época, porque le dice, ustedes van a ser grandes si enseñan estas cosas y las practican, pero van a ser muy pequeños en el reino de los cielos, por más que las conozcan, que las sepan, pero que no las vivan. Y quieren que les ponga una línea, es esta. Su creencia, su fe, su práctica, su vivencia, su justicia tiene que ser de los maestros de la ley y de la religión para arriba, porque si no ni siquiera van a entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los primeros que quedaron afuera? Los que quisieron crucificar a Jesús.
Pero ¿qué es lo que quería decir él? Era que no alcanzaba con saber, no alcanzaba con conocer, no alcanza con entender, sino que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer, vivir, cambiar. Y esta mañana me gustaría compartir con ustedes 6 enseñanzas de Jesús. Espero que el tiempo nos acompañe y no me gustaría solamente nombrarlas, porque cada una de ellas tiene su profundidad. Pero para que podamos entender que no vamos a ver nada nuevo. El tema es que nosotros podamos desaprender de nuestra mente aquellas cosas que nos impiden practicar lo que sí aprendemos. Porque entiendo que todo lo vamos a conocer y creo que todo lo vamos a entender. El tema es cuando nos vayamos de acá, ¿quién de nosotros lo va a vivir y quién lo va a practicar? A mí me parece que muchas veces, en cierto sentido, somos prisioneros de lo que sabemos. Somos prisioneros de lo que hemos adoptado y somos prisioneros de lo que hemos guardado en nuestra mente como algo infalible que no debe cambiar. Y vuelvo a repetir, no tiene que ver con la palabra de Dios, sino con nuestra manera de vivir. Así que para ir directamente al texto, quiero simplemente contarles una historia de ejemplo. Saulo de Tarso era un miembro del Sanedrín. Él mismo dice, yo fui criado con toda la cultura judía y con toda la religión, y fui alguien que no solamente conocía la religión y la ley, sino que también la vivía estrictamente al pie de la letra. ¿Saben ustedes que dicen que una de las prácticas, uno de los exámenes que tenían las personas y los jóvenes, o las personas que se desarrollaban en el estudio de la ley para entrar en el Sanedrín y conocer la ley de Dios, que eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que en esa época estaban escritos en rollos, una copia de esos rollos era atravesada con un clavo y después se sacaba el clavo y se desplegaba el rollo. Y en cada lugar que quedaba marcado un agujero, tenían que decir ese texto de memoria. ¿Te animás a hacerlo con tu Biblia? Complicado. Tenían que saber la ley de memoria. La conocían bien. Estas personas a las cuales el Señor les está diciendo, esto es el piso y ustedes de ahí para arriba, es lo que vivía Saulo. Y la Biblia dice que Saulo era tan celoso de la ley y de los mandamientos de Dios que comenzó a perseguir a los cristianos, a encarcelarlos, a torturarlos, porque de esa manera creía que estaba favoreciendo y cumpliendo la ley de Dios. El fanatismo siempre genera enfrentamientos. Hay gente que se enfrenta por defender un concepto. Pero cuando la palabra del Señor trabaja en nuestras vidas, se desarrolla el amor que en vez de crear conflictos, siempre acerca a las personas, nos acerca al Señor, nos acerca mutuamente. Saulo tuvo que quedar ciego frente a una luz, el Señor se le apareció y durante 3 días de oscuridad, encerrado en una habitación, comenzó a producirse en su mente y en su corazón algo parecido a este proceso. Todo lo que él sabía comenzaba a modificarse, algunas cosas a desinstalarse para instalar todo lo que el Espíritu Santo revelaba a su corazón. ¿Cuál es el resultado? El Saulo que llegó a Damasco a poner prisioneros a los cristianos, sale de esa habitación predicando el Evangelio para que la gente conozca ese camino. Esas cosas las hace el Señor. Yo sé que algunos de ustedes acá han experimentado un cambio de vida importante y hemos desaprendido algunas cosas porque creíamos que eran así, porque nos las enseñaron, porque fue nuestra costumbre, nuestra tradición, simplemente porque en casa se vivía ahí así y el Señor empieza a cambiar nuestras costumbres. Y dice Pablo, el que roba ya no roba más, el que decía malas palabras no las dice más, el que era infiel ya no lo es. ¿Cuántas cosas cambian? El Señor habla de 6 puntos, les dije, y simplemente los quiero mencionar, donde Él marca esta diferencia entre lo que se había dicho y Él dice, pero ahora yo les digo. Y quise leer este texto anterior porque Él no viene a anular la ley de Dios, sino que dice, yo vengo a cumplirla y se va a cumplir entera. Nada va a pasar en la tierra hasta que no se cumpla entera, pero yo les quiero decir
de que también la ley tiene un sentido más profundo, más espiritual. Así que yo les digo que hagan esto. Y las personas que escuchaban era decir, escuchamos esto, pero ahora tenemos que interpretar esto otro. El Señor habló sobre el enojo. En Mateo 5 dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano también será culpable de juicio. El mandamiento era no matarás. Y todo el auditorio decía, yo no maté a nadie. Nadie diga acá, pero creo que la gran mayoría no hemos matado a nadie. Esa es la letra de la ley. El Señor Jesús les dice, yo quiero decirles que hay un espíritu detrás de esa letra. Y es que cuando ustedes se enojan, es que cuando ustedes resisten, es que cuando ustedes están en contra de otra persona, es igualmente pecado que si hubieran matado a alguien. Yo tengo que ser práctico esta mañana. A veces nosotros sacamos a alguna persona de nuestras vidas. Hay gente que dice, por si no lo entendés, para mí moriste. No existís más. Hay gente que da el portazo. Hay gente que no lo da. Hay gente que jamás va a dar el portazo. Hay gente que te ignora frente a frente. Hay gente que no escucha lo que decimos. Hay gente que nos ha sacado de su entorno. No escuchará, no porque no va a oír, sino porque no le va a prestar atención a lo que digamos. Hay ciertos enojos que se arraigan en nuestro corazón y hacen que ciertas personas para nosotros ya no cuenten. Y es muy difícil desaprender el enojo, nuestra manera de considerar las cosas y las causas que tenemos para comenzar a vivir en el espíritu de la ley de Dios. No es tan fácil reinsertar a las personas en el entorno. Una vez, un muchacho que venía acá a la iglesia me dice, siempre nos llevamos mal con mi papá y me castigó un montón de veces, pero esta es la peor de todas. Hace un mes que me ignora, hace un mes que no me habla. Comemos en la mesa, miramos televisión y te digo, me ha pegado un montón de veces. Me he ido a la cama llorando un montón de veces, pero este es el peor castigo que sufrí. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para matar de esta otra manera? Como son 6 enseñanzas, no quiero pasar por alto ninguna, porque 6 veces el Señor dijo, ustedes escucharon, pero yo les digo, les quiero decir que no está bien que nos enojemos. Hace un tiempo atrás veíamos la historia de Jonás y Jonás recibía de parte del Señor, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Saben que no está mal enojarse? Y la Biblia dice que está permitido enojarse. El problema del enojo es cuando pecamos enojándonos. Pero dice que el límite del enojo tiene que ser el día, antes que se ponga el sol. Hay gente que ha perpetuado ese enojo, porque dentro de su justicia alguna persona lo ha ofendido y mientras no cambie de actitud, ni siquiera existe la posibilidad de que yo tenga un cambio. Y lo que tenemos en la Biblia son pocas palabras, pero seguramente el Señor se explayó diciéndole a todas las personas, escuchen bien. Y como decía tantas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. Si alguien tiene que cambiar, son ustedes. Si alguien quiere obedecer a Dios, no alcanza con no matar. Alcanza si le damos oportunidad a las personas de que sean parte de nuestras vivencias. Y el espíritu de la enseñanza de la ley en contra del enojo es aprender a perdonar, que es algo que nos cuesta muchísimo. Yo no sé cuánto hemos hablado acá del perdón y cuánto vamos a seguir hablando porque el Señor nos perdonó y porque nos manda a nosotros perdonar. Y yo creo que nadie deja de entender que hay que perdonar. El tema es cuándo lo vamos a hacer. La enseñanza de Jesús no era solamente un cambio de conocimiento,
era un cambio de vivencia. ¿Hay alguna persona a la cual estás ignorando? ¿Hay alguna persona la cual ha dejado de ser parte de tu entorno, de tus pensamientos, simplemente porque has considerado que para vos ya no existe? Como vulgarmente dice la gente, a esta persona la anoté en esta lista. Dios nos perdone. Porque el Señor termina diciendo acerca del enojo, no se te puede ocurrir ir al templo con tu ofrenda, y no es solamente con el dinero que damos, sino con tu corazón, con tu culto, con tu devoción, todo lo lindo que vimos en esta mañana, y recordás que tenés un problema con un hermano. ¿Sabés qué es lo que prefiero? Dice el Señor, prefiero que vayas, restaures la relación, y después vengas y adores con integridad. Que el Señor mueva nuestros corazones, porque esta mañana vas a escuchar un sermón flojo, pero la palabra del Señor y el Espíritu del Señor son fuertes. Tenemos que perdonar. En segundo lugar, el Señor habla acerca del adulterio, después del enojo. Y dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en el corazón. Es complicado. En Éxodo, capítulo 20, los judíos reciben de parte de Dios que no tienen que serle infieles a sus mujeres, ni sus mujeres a sus esposos, y que siempre deben guardar el hecho de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y no es fácil. Y no es fácil en esta sociedad. Pero el espíritu de la ley no es solamente no sean infieles en una cama. El espíritu de la ley es qué es lo que pasa en nuestra mente. Y yo estoy seguro que como gente que queremos honrar al Señor, quizás seamos fieles materialmente en nuestro matrimonio, pero no siempre somos fieles en la mente y en el corazón. No hace falta que explayemos mucho. Me cuesta tanto decírtelo porque todos los que estamos en este recinto somos seres humanos y porque somos los reyes del ámbito de nuestra mente y porque jamás vas a saber lo que pienso y yo jamás voy a saber lo que vos pensás. Gracias a Dios. Pero la verdadera fidelidad no pasa solamente por lo que hacemos, sino por lo que pensamos. El Salmo 1 dice, bienaventurado, feliz. El hombre que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y que no se sentó en la mesa de los burladores. Y hay un pequeño proceso ahí. Primero uno anda, después uno está y después uno se sienta. Y ese es el proceso de nuestros pecados. Andamos, después estamos y después nos establecemos. Siempre lo decimos y lo vamos a seguir diciendo porque en Latinoamérica el 75% de los hombres y cerca del 60% de las mujeres son consumidores de pornografía. Que el Señor bendiga nuestras mentes. Porque el espíritu de la ley, lo que el Señor dice esta mañana, pero yo te digo, no te conformes con tener una sola mujer. Confórmate, al menos, con tener una mente limpia. Eso es más importante. ¿Saben qué? La integridad honra a Dios. La integridad es honrar a nuestros hijos. La integridad del corazón es honrar a nuestro esposo y a nuestra esposa. Es el espíritu de la ley de Dios. ¿Y saben qué? Lo entendemos, pero es re difícil. Y el Señor después habla del divorcio. Y dice, también fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio, eso era en esa época. Pero yo les digo
El que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Yo en esto quiero ser muy, muy respetuoso, porque ustedes saben que nosotros en esta iglesia entendemos y apoyamos a todas las personas en sus circunstancias. Pero la Biblia habla de esto y Jesús habló de esto. Y entendemos que no hay dos historias iguales y que no se puede generalizar, y que acá nosotros, entre nosotros esta mañana, tenemos varios hermanos que han tenido que atravesar por situaciones así. Ustedes saben que lo que yo quisiera decir esta mañana es: los que estamos casados, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Porque en Génesis 2:24, el Señor da a entender de que una relación entre un hombre y una mujer deben ser para siempre. Y en esa época divorciarse era muy fácil. Lo único que tenía que hacer el hombre era escribirle una nota a su mujer y quedaba libre de su mujer. Y podía salir a buscar otra. En ese contexto el Señor Jesús dice: tengan cuidado porque una nota, una firma no hace nada. Acá hay almas que quedan ligadas. Saben ustedes que nuestro Código Civil, a partir del 1 de agosto, ha permitido que un solo de los cónyuges pueda solicitar el divorcio, y eso me parece que en cierto sentido está bien, porque había mucha gente que se encaprichaba con eso. Pero también nuestras leyes hacen que cada vez la familia y el matrimonio sean más inestables. Yo creo que lo que el Señor quiere decir acá es: eviten, perdonen todo lo que se pueda. Aún cuando dice acá por causa de infidelidad, no significa que hay derecho, pero hay muchas posibilidades de perdonar 1 y 1000 veces antes. Y es interesante que el espíritu de la ley, cuando dice no deberían divorciarse, es este: ámense, ama a tu esposo, ama a tu esposa. Con mucho respeto, no estoy hablando de los divorciados ahora, le estoy hablando de los que están casados. Amémonos. Iba a pasarles un video, pero no tenemos tiempo hoy, lo pueden ver ustedes, porque tiene un montón de vistas en YouTube, y dice: abrazame antes de irte. Es una película china, donde un joven le pide el divorcio a su esposa y ella con lágrimas firma, pero dice: te lo voy a firmar dentro de un mes. Te pido que me abraces todos los días, al menos una vez por día, durante un mes. Y ya viven separados y se juntan, y ella lo hace ir a un lugar y a otro, y él va y la abraza y la abraza. Y el último día del mes, ella le firma el divorcio y le dice: gracias, y se va. Y cuando se va, el tipo se derrite y le dice: te puedo abrazar otra vez. El amor va por encima de todas las cosas. ¿Qué es lo que al menos yo te quería decir esta mañana, y qué es lo que creo que el Señor nos quiere decir a todos? Amemos a nuestra esposa, amemos a nuestros esposos. Eso le da seguridad a nuestro matrimonio, le da seguridad a nuestros hijos, le da seguridad a la familia, le da fortaleza a la iglesia. Que el Señor te bendiga, porque esto es una decisión. Lo sabíamos desde siempre. El tema es desaprender nuestras formas. Desaprender nuestra forma de comunicar el cariño, empezar a incorporar el abrazo, a incorporar el afecto, a incorporar el decirlo. Porque todo lo que se sobreentiende no conforma a nadie. Siempre necesitamos que nos lo digan otra vez. Tengo que terminar. El Señor habla de los juramentos. Y dice: ustedes han oído también que se dijo a los antiguos: no faltes a tus juramentos, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo: no juren en ninguna manera. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o si es no, que sea no. Porque lo que es más que esto, siempre provienen del mal. Yo no sé si los judíos no eran creíbles, no se creían entre ellos. No nos creemos entre nosotros. No sé si todavía se mantiene esta cultura, pero cuando yo iba a la escuela primaria, a la secundaria, algunos se va a acordar acá, los pibes empezaban: te juro, te lo juro por mi vieja, te lo juro. Se juraba mucho antes. Esto es una cultura del juramento. Claro, porque si mi palabra no alcanzaba, que
que pase esto otro para respaldar que te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué necesitábamos otra cosa más? Bueno, los judíos tenían una cultura del juramento y juraban por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, hasta a veces por Dios, por tantas cosas. Y el Señor dice, ¿creen ustedes que porque simplemente cumplan lo que han jurado son personas que agradan a Dios? El tema no es simplemente que cumplan lo que prometen, sino que el espíritu de la ley y el desaprender para incorporar otras cosas nos lleva a ser personas honestas, gente de palabra. Cada vez nos creemos menos. Yo no tengo nada contra los cristianos, los amo si soy uno de ellos, pero antes parece que nos creían. Cada vez somos menos creíbles. Pagá tus cuentas, decí la verdad. No prometas lo que no vas a poder hacer, porque yo hago eso, porque todos lo hacemos. Y nuestra palabra pierde poder y pierde credibilidad. Lo que el Señor le estaba queriendo decir a esta gente es, ni siquiera se atrevan a jurar por otras cosas. Sean transparentes ustedes, sean creíbles, sean honestos, hablen menos, hagan más. La venganza. Ustedes han oído que fue dicho, dijo Jesús, vénguense, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, préstale también la otra. Yo creo que amar a la esposa va, tener una mente limpia va. Uno decía, pará Jesús, hasta acá. Es como entregar el carácter, es como que presentarse débil, es como darle la oportunidad a los que se abusan. El Señor está diciendo, no solamente te pido que no te vengues, sino que tengas la grandeza de generar bondad con los que se abusan. Y esto es difícil. Pero poco tiempo después, el hombre que dijo estas palabras y que tenía el poder en su mirada para paralizar a quien quería, se dejó abofetear y se dejó colgar en una cruz. Sí, nos tenía que salvar. Pero era su determinación, era su carácter. Yo no sé qué es lo que el Señor te puede estar diciendo a vos de esto, pero les aseguro que en la ley de la selva donde vivimos en la calle, a ninguno nos gusta que nos pasen por encima. Sin embargo, el Señor apela a nuestra bondad. Y por último, Él dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, y oren por los que los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Tenés enemigos? Jesús tuvo enemigos. Yo siempre creo que los enemigos, si es que los tenemos, tienen que ser por decisión de ellos y no por decisión nuestra. Pero lo natural es que amemos a las personas que nos demuestran afecto. Yo creo que acá es muy fácil lo que cultivamos entre nosotros. Está bueno y lo vamos a seguir haciendo. Pero Jesús sigue hablando y dice, si vos solamente amás a los que te aman, ¿qué haces de más? El tema es cuando somos más profundos y somos capaces de ser buenos, bondadosos y amorosos con aquellos que se declaran nuestros enemigos. Y no podía usar otra palabra que es el amor. Dice, aprendamos a orar por los que nos maldicen, por los que desean nuestro mal. Hagan bien a aquellos a que los odian. Y es la enseñanza del Señor. Y es lo que nos marca la diferencia. Estamos en el momento de irnos. Yo ni siquiera puedo de esta manera decir, alguien no entiende esto. No es entenderlo. Es generar un proceso en nuestra mente, en nuestro corazón, para incorporarlo como nuestra forma de ser. Porque estamos metidos en una ciudad y en una sociedad en la cual debemos brillar.
y en la cual debemos compartir el amor de Dios. Yo creo que a veces no alcanza con decir lo correcto, no alcanza con hacer lo suficiente. Yo no puedo ser considerado un buen padre porque no insulte, porque no grite, porque trate de que haya un presupuesto en el que se pueda comer todos los días y vestirse. Vos y yo sabemos que eso no alcanza. Nunca alcanza solamente con hacer lo que debíamos hacer. Simplemente el Señor usa lo inesperado, la sorpresa, lo profundo, el espíritu de la obediencia, cuando sacamos nuestra estructura, nuestra forma de hacer las cosas y empezamos a desear, querer ser parecidos a Jesús. Que lo mejor que le puede pasar a tus hijos es tener un padre parecido a Jesús, una mamá parecida a Jesús, un jefe parecido a Jesús, un empleado parecido a Jesús, un compañero, un amigo parecido a Jesús, un cristiano parecido a Jesús. Los sistemas que se retroalimentan con lo mismo se vuelven un círculo vicioso. Miren, para terminar quiero decirles que hay gente que sigue pensando que se puede ser un buen cristiano y un buen creyente sin ser una buena persona. Después de un tiempo, su esposa se da cuenta, o su esposo, sus hijos también. Y hay padres que ni siquiera han podido transmitir la fe, porque la conocían al pie de la letra, pero jamás vivieron el espíritu de lo que creían. Nuestros hijos, nuestros hermanos, no se merecen eso. Todos los chiquitos que tenemos allá, o donde estén tus hijos, somos influencia, somos un modelo, lo queramos o no. Como padres, como esposos, como ciudadanos, seamos parecidos a Jesús. Cuando nuestra mente y nuestro corazón se alimentan de cosas buenas, los círculos viciosos se vuelven círculos virtuosos. Y los matrimonios cambian, y el ambiente familiar cambia. Jesús cambia todas las cosas. Su palabra, obrando en nuestros corazones y nosotros llevándola a la práctica, hace que todo cambie alrededor. Empezá a obedecer a Jesús. Empezá a cumplir los textos que sabes de memoria. Empecemos a vivir la palabra que hemos oído esta mañana. Porque en realidad es lo que el Señor nos dijo. Cambia el enojo y perdona. Empezá a amar, empezá a tener una mente íntegra. Empezá a llenarte de bondad y a orar por tus enemigos y por la gente que no soportás. Vamos a ser más parecidos al Señor. Yo tengo que cambiar. El Señor dice, no vine solamente a que ustedes sepan lo que tienen que saber, sino que hagan lo que tienen que hacer. ¿Sabes qué? Me gustaría orar esta mañana para que el Señor te guíe por esta, su palabra, a que cambies lo que tengas que cambiar. A que si estabas seguro que tenías razón, a que si creías que las cosas simplemente iban a ser siempre así, el Señor dice, no pasa por lo que conoces, pasa por lo que estés dispuesto a hacer, por lo que tu esposa se merece, por lo que tus hijos esperan, por lo que tu Señor espera. Hombres, hombres, mujeres, mujeres, cristianos, cristianos. Que el Señor nos bendiga. Señor, te pedimos que apliques esta palabra a nuestra vida. Cambianos, Señor. Cambianos por tu espíritu, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Y también te pedimos que nos ayudes en nuestra forma de actuar. Señor, a veces nuestras mentes son tan cerradas. Nuestros conceptos mentales, nuestras estructuras, Señor, nos han llevado a ser personas que no hemos podido cambiar la forma de ser educados, como hemos sido educados, como hemos pensado que siempre eran las cosas. Señor, te pedimos que tu palabra germine y dé fruto en nuestros corazones.
y nos bendigas. Yo te pido por los padres que hay acá esta mañana, Señor, por los esposos, por los hijos, por las personas que estudiamos, que trabajamos. Señor, ayúdanos a ser como el Señor Jesús. Ayúdanos a vivir tu palabra. Pedimos que la apliques a nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesús. Amén.